Gus, bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes. 105.3 es tan latino como tú. Tan latino como Kenny. Tan gringo como Kenny. Oigan, bienvenidos. Por fin. Feliz año 2021. Aquí estamos. Gus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Año pasaste Navidad? muy Año raro. Nuevo. Pues muy raro, la verdad, encerrado, ¿eh? Sí, ¿verdad? La verdad sí. es que estamos como muchos de ustedes No vamos a volver a esa etapa pandemia. de nuestra... Híjole. Sería bueno platicarles cómo la vivimos, pero estuvimos encerrados cerca de 10 días en nuestros cuartos. Aquí en el seminario por el tema de la pandemia se infectaron varios hermanos. Ajá. Pero gracias a Dios todos bien. Entonces estamos ya Y libres, por decir más o menos, libres. dentro del seminario. Libres dentro del seminario porque todavía no podemos salir a Roma. Exacto. Por eso no ha habido vlogs también. Ojalá, estaba leyendo hoy las noticias que ya en Italia se puede salir un poquito, entonces ojalá el sábado les vamos a dar el mejor vlog que han visto en sus vidas. Prepárense, va a haber gladiadores, va a haber todo un show. Espadas. O sea, cuando hay Kenny Goose, hay show. Exacto. A ver si nos abren el coliseo. So go subscribe to the Piedras Vivas channel. It's the easiest thing you can do. Oigan, pues nada, ya estamos aquí de vuelta con el siguiente tema. Así es, La verdad vamos. es que también quisimos tener pues sus últimas semanas también de oración personal y eso también por eso suspendimos, también para que ustedes disfrutaran sus vacaciones. Exacto. Pero año nuevo, podcast nuevo. Exacto. Entonces aquí estamos. Y hay que darle duro. Y bueno, el tema de hoy les va a encantar, espero. Ujú. Seguimos en el bloque sobre el hombre, dando continuidad a lo que ya habíamos hablado. Y esta vez entramos con un tema interesante. Sí. Los sentimientos y las emociones. Porque en las semanas pasadas hemos hablado mucho del intelecto, de la verdad, de conceptos y como que... What? Sí, A bit boring, ¿no? un poquito aburrido. Este les va a gustar más, espero. Vamos a meterle más Vamos a salsa. ver. Eso, ya hablamos sobre la voluntad, la libertad, el intelecto. Y ahora vamos a hablar El alma mismo. El alma también. Y ahora vamos a hablar de algo que también es esencial del hombre. El mundo de la afectividad. Ujú. Y como siempre, pues aquí proponemos una película para ustedes Sí. que definitivamente puede ayudar a entender todo este mundo de los sentimientos y de las emociones. Es la película de Inside Out. Sí. Esta caricatura que salió, no sé, hace 2015, si no me equivoco. como 2015. 14. Wow, hace ya 5 o 6 años. 6 años, sí estuvo... De los monitos estos que están en tu cabeza. Exacto, sí, y, alegría. que cada uno es una emoción. Ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿no? Exacto. Pero bueno, para introducir este tema, hay una frase que nos gustó mucho, por cierto, estamos viendo una serie Sí. que se la recomendamos mucho. Demasiado. Kenny ha llorado en varios episodios. I know, man. Es súper formativa para la vida familiar. Sí. Súper Real. Súper real. O sea, te tocan las fibras más... Exacto. Memorias, o sea, emociones. O sea, es como una montaña rusa de emociones. O sea, Totalmente. Bueno, está pasando luego esto y como, no puede ser. Es la serie de This Is Us. Ujú. This Is Us está en Amazon. Es buenísima. Ujú. Y es la vida de una familia. Pero bueno, no se trata de esto el podcast. Simplemente que ahí, en el último episodio que vimos, Ujú. había una frase que nos gustó mucho. Y de hecho la estábamos comentando y queríamos empezar este episodio con Del esa mismo frase. Sylvester Stallone. Del O sea, mismísimo Sylvester Stallone. Hey, Adrian. One more. One more. Bueno, ya, Entonces- focus. Traes que... Ya. Ok, La frase dice así. dale. Solo hay memorias que tienen significado y las que... No, a ver. Es mi traducción, o sea, es un poquito... Hay que... A ver, dale, Gus, dale. A ver, dile en inglés. Es que estamos escuchando There en are inglés. only memories that mean something and those that don't. I mean, ¿qué tal? Entonces solo existen memorias cargadas de significado y las que no. Exacto. ¿No? Es como él divide las memorias. Y esto es verdad de nuestra vida, ¿no? Nuestras memorias están cargadas de significado personal, no solo por el hecho objetivo, es decir, Ujú. la memoria que yo recuerdo, sino sobre todo por toda la carga emotiva con la que experimenté Ujú. esa memoria. Sí. Y de hecho estaba pensando, cuando te despiertas en la mañana y piensas, o sea, soñé anoche, y solo si fue como una pesadilla o un sueño muy bonito, lo vas a recordar. Muy justo para recalcar ese tema que vamos a hoy hablar de sentimientos y emociones, que justo lo que vamos a recordar y lo que va a tener significado para nosotros, justo para como decidir hacer algo, van a ser las memorias y recuerdos e imaginaciones
cargadas de memoria y de emoción. De emoción, exactamente. Y aquí, para entrar ya al tema directamente, queremos hacer como una alerta de dos extremos que queremos evitar cuando hablamos de los sentimientos y las emociones, ¿no? Un extremo sería quienes recomiendan la represión de los sentimientos o las emociones, ¿no? Lo hemos escuchado en nuestra cultura, quizá occidental, ¿no? Uh-huh. Esa visión del no llores, no grites. Esconde tus emociones. Esconde tus emociones, no las muestres. Right. Las emociones son malas, Uh-huh. ¿no? Represión de los sentimientos. Y por otro lado está el extremo de solo importan los sentimientos, ¿no? Do what you feel. Exacto. ¿No? Sientes esto, hazlo. Uh-huh. Y en nuestra experiencia vemos que no siempre hacer lo que sentimos en el momento termina bien. Exacto. ¿No? Entonces, estos dos extremos hay que evitarlos, y para eso, pues vamos a ver cómo la inteligencia y la voluntad Uh-huh. deben ser quienes nos lleven a vivir nuestras emociones y sentimientos de una manera integrada. Perfecto. Y vamos también a entender, antes de eso, el aparato mecánico o cómo funciona las emociones, porque esas emociones dan color, ¿no?, a las experiencias, imaginación. ¿Recuerdan la película o la caricatura que fue, hace años que la vi? Que cuando tristeza toca una memoria o una experiencia, empieza a cambiar de color, de dorado a azul, como tocar memoria, ¿no? Y aquí estamos en el terreno de gustos, ¿no? O sea, ¿por qué el Kenny no le gusta el peanut butter, ¿no? Si es de los Estados Unidos, ¿no? What? I hate peanut butter, no puede ser, ¿no? Y hay una memoria traumática ahí con peanut butter que, pues, ni modo. Y no te gusta. No lo voy a tocar. Ok. El olor mismo me da asco, ¿no? Entonces vamos a usar unas ideas, imágenes de esa caricatura, y ya de luego, de lleno, va a ir unificando esas ideas que hemos tocado en podcasts anteriores para entender la persona como conjunto, ¿no? Como, obviamente, inteligencia, voluntad, libertad, todas esas cosas que hemos dicho. Y vamos al ataque. Y a todo esto, John, ¿qué son los sentimientos? Vamos a hacer los sentimientos, ¿no? Vamos a hacer una definición para empezar. Ya sacan sus cuadernos, bolígrafos, vamos a darles una definición, ¿no? El sentimiento viene de sentir, ¿no? Lo cual nos indica un percibir con nuestros 5 sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, el olfato, todo eso, ¿no? Entonces podemos distinguirlo del intelecto y de la voluntad por la subjetividad. El sentimiento nos dice el estado del sujeto, cómo está, no lo que ha visto, lo que concretamente puede medir, pero cómo se siente, ¿no? Esto es interesante porque el sentimiento no es una experiencia, digamos, como tú dijiste, objetiva, sino subjetiva. Right. ¿Qué significa esto, no? Ante un mismo hecho objetivo, que vamos a suponer un partido de fútbol del Real Madrid contra el Barcelona. ¿No? Yo le voy al Barcelona, yo le voy al Real Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Los dos estamos viendo el mismo partido de fútbol. Uh-huh. Por lo tanto, el hecho objetivo es que hay un partido de fútbol. Al final, el Barcelona gana 3-0. Claro, Messi metió 3 goles. Messi metió 3 goles, hat-trick, como siempre. En mi caso, este hecho objetivo va a generar una experiencia subjetiva. Claro. Un sentimiento de emoción. De alegría. De alegría. De triunfo. ¿No? De triunfo. Mientras orgullo. que en el Kenny, que le va al Real Madrid, en este ejemplo, va a generar un sentimiento de tristeza, de fracaso, Sí. de ira. De ira porque siempre pierde el Madrid, ¿no? Siempre pierde. Claro. Entonces, a esto es con lo que nos referimos con una experiencia subjetiva. No que sea menos o más válida, right. sino que pertenece al sujeto, Uh-huh. ¿no? El sentimiento provoca una reacción, de alguna manera, porque vamos a distinguir el sentimiento de la emoción. Entonces, el sentimiento es una reacción tranquila, Sí. es decir, no muy explosiva, Exacto. ¿no? Ante una realidad que pasa frente a mí. Exacto. ¿Ok? Pues cuando preguntas a alguien, al inicio del día, ¿no? Que está tomando su café y, como Gus, ¿cómo estás? Va a decir que me siento bien. Está tranquilo, o sea, no va a tener unas alteraciones increíbles fisiológicas por tomar su café. De hecho, va por fin despertarse y empezar a trabajar, ¿no? Estudiar su hebreo. Maldita sea el hebreo. Tengo examen de hebreo la próxima semana para que recen por mí. En 8 días. En 8 días. Y ahorita vamos a hablar del sentimiento que eso produce en mí. Pero bueno, entonces los sentimientos, dado que son experiencias subjetivas ante hechos objetivos, Uh-huh. se pueden catalogar, Claro. por así decirlo, según el tipo de experiencia Claro.
que vives, ¿no? Y las experiencias también podemos dividirlas, como hemos visto ya, según las facultades, ¿no? Right. Entonces, como vimos en uno de los episodios, el hombre tiene esencialmente dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Right. Entonces, existen sentimientos propios de la inteligencia Ujú. y sentimientos propios de la voluntad, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, el intelecto podemos dividir en que existen tres experiencias principales que el intelecto hace, ¿no? La experiencia de verdad, Ujú. que esta produce sentimientos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, de sorpresa, Ujú. tensión cuando no sabes algo, Right. o de espera ante el descubrimiento de algo. Cuando estás leyendo un Claro. libro, Sí. ¿no? Estás cultivando el intelecto Estás picado, ¿no? y genera un sentimiento de espera, ¿no? Ajá. De que qué va a pasar con la Sí, historia. ¿cómo va a acabar? Y es una cierta emoción que viene del intelecto. Right, okay. También existen los sentimientos ante la belleza, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos estéticos. Vas al museo. Vas al museo y lloras Sí. frente a una obra de arte. ¿no? Atardecer. No me ha pasado, pero hay quien sí llora. Pero ante el atardecer, exacto. Claro, sí. Ante cualquier experiencia de belleza, Ujú. una lágrima, una sonrisa. Claro. ¿no? Y también ante lo bueno, Ujú. ante la bondad, ¿no? Lo que llamamos sentimientos morales, ¿no? Claro. Por ejemplo, un sentimiento de responsabilidad, Ujú. como algo positivo ante una injusticia que ves, pero también un sentimiento, por ejemplo, de remordimiento, Ujú. ¿no? Cuando haces algo, cuando eres niño y te comes las galletas que no te tenías que comer, y después de que te las comes, tienes un sentimiento de remordimiento, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es este sentimiento moral ante algo bueno que Ujú. debiste haber hecho Right. y que no hiciste, Totalmente. ¿no? Aquí podríamos decir muchísimos ejemplos porque hay una infinidad de sentimientos, pero bueno, eso simplemente para entender, ¿no? Ujú. Estos son los sentimientos que surgen del intelecto. Right. Y luego hay sentimientos que se desprenden de la otra facultad que tenemos como hombres, que es de la voluntad, Ujú. o la tendencia que llamamos, ¿no? Right. Entonces, aquí se dividen de dos formas, ¿no? Súper sencillo. Hacia sí mismo, Ujú. sentimientos egocéntricos, Right. y hacia los demás, Ujú. sentimientos altruistas, Right. ¿no? Por ejemplo, hacia sí mismo, sentimientos de carácter agradable, podemos Sí. hablar, ¿no? Por ejemplo, el orgullo, la vanidad, la venganza, la avaricia, el Ujú. coraje. Right. Todos estos son ejemplos de sentimientos hacia sí mismo, o desagradables, ¿no? También ante ciertas experiencias. Por ejemplo, miedo. Right. Yo veo un perro y me voy corriendo, ¿no? Vergüenza, Sí, exacto. timidez, ira, impaciencia, etcétera, ¿no? Ujú. Y también existen los sentimientos hacia otros. Right. También parte de esta voluntad, que pueden ser simpatía, todos los sentimientos que acompañan al amor, Ujú. Claro. ternura, cariño, Compasión. Sí. etcétera, ¿no? Entonces, este es como el grande cuadro. Right. Ya, queríamos quitar esto. Sí. Ahí Sí, o lo- sea, no que no sean importantes, pero vamos a ir a la parte que nos toca más a nosotros, porque sí los sentimientos existen, pero emoción es un sentimiento que sí conlleva consigo mismo ya una carga no solo intelectual o de la voluntad, pero igual físico. O sea, Exacto. la sentimos. Que esta es la diferencia esencial entre un sentimiento y una emoción. Ujú. Quizá muchas veces te has preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia Right. entre un sentimiento y una emoción? Básicamente es que la emoción tiene una carga sensitiva Ujú. muy fuerte, Right. que produce reacciones fisiológicas Right. por la carga tan grande, ¿no? Imagínese, para mí el ejemplo que puede iluminar un sentimiento de tristeza. Puede ser que hoy en esos días ha llovido muchísimo en Roma, ¿no? Y estás en tu cuarto, sentado, estudiando hebreo, y sientes triste, Ujú. pero ¿Por la lluvia o por el hebreo? por el hebreo. Ok. Podría haber sol afuera ahí, podría sentirte triste todavía. Solo para especificar. Pero te llama tu mamá, dice, tu abuelo acaba de fallecer de COVID, y empiezas a llorar. Estás triste, pero también hay una conmoción somática. Exactamente. Y esa es la emoción, y eso nos da pie para entrar luego en esta segunda parte de ese podcast sobre las emociones. Nos podemos definir una emoción como un sentimiento, un aspecto interior, lo que experimentamos, pero intensa. Conlleva una conmoción somática en el aspecto exterior, ¿no? Que modifica el ritmo fisiológico, ¿no? El corazón, lo que sea, y activa la fuerza muscular, ¿no? Definición técnica, pero... Sí. Ahorita, de hecho, vamos a ver más adelante como los tipos de reacciones que puede haber Claro. ante una emoción, porque Ujú. son muchísimos, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuáles serían
las emociones principales. Aquí entramos también a la película. La caricatura dice La que... caricatura dice ¿se acuerda no. que cuando nace la niña, ni siquiera me acuerdo su nombre, pero está alegría al inicio que va o sea, dando color a memorias, experiencias de su niñez y luego entra la tristeza, esa como chaparrita azul, que el pelo largo con el turtleneck sweater, está como siempre, I don't want to, y como cae al suelo y llora, ¿no? Está el miedo, ¿no? Está como el señorcito de moradito, flaquillo, flaquillo morado, que da miedo todo y no quiere entrar a nada, y esa rabia que... el rojo, el mi rojo, favorito. sí. Está también envidia, no envidia, asco, ¿no? Disgust, Asco. que no quiero comer esto, o lo que sea, ¿no? Exacto. Sí, la película mete 6 emociones que realmente, metieron, realmente los principales son los 4, ¿no? Alegría, tristeza, miedo y ira. Yeah. Pero, metieron asco dentro de las muchísimas posibilidades que pudieron haber escogido, más, sí. porque hay muchísimas emociones. Escogen estas, ¿no? Exacto. Y es increíble porque la película va mostrando cómo las emociones, poco a poco, van forjando un carácter en la niña, ¿no? Sí, exacto. De emociones sencillas, como dices, empieza la película con la alegría, ¿no? Porque efectivamente, cuando naces y pues todo es alegría, todo es nuevo, todo es novedad y tienes experiencias como muy bonitas, ¿no? Exacto. Pero poco a poco se va complicando el mundo de la afectividad. Claro, sí. Y de hecho se ve que la alegría quiere dominar todo, quiere ser como... La única. La única. Y pero luego llega la adolescencia, el cambio de su ciudad, ¿no? Va de Detroit a California, ¿no? Y de repente cambios y la vida se mete y eso va también afectando mucho a la persona misma. Y esto es importantísimo porque de alguna manera las emociones sí van marcando un cierto carácter que vamos, ¿no? Que vamos forjando a lo largo de nuestra vida. O sea, no somos ángeles, o sea, no somos seres espirituales. Tenemos por nuestra misma carne, nuestro mismo cuerpo, podemos tocar y porque podemos tocar, podemos sentir y eso entra a todo un mundo de emociones. Y podemos hacer también mucho bien que genere muchas emociones positivas, pero también podemos hacer mucho daño y mucho mal a los demás, ¿no? Sí. Y esta mezcla de emociones es lo que van haciendo una cierta personalidad que está llamada a vivir en plenitud, ¿no? A ordenar todas esas emociones. De hecho, toda la película, la trama es cómo ella eventualmente va ordenando todas esas emociones para integrarse. Sí, una de las escenas más como significativas para mí de esa caricatura es cuando al inicio la alegría muestra a los demás, a tristeza, a miedo, a la ira, que aquí son los core memories, ¿no? Las memorias principales de su niñez, ¿no? Y obviamente luego pasa todo el desastre que salen porque alegría quiere, o sea, tener esas memorias para siempre, pero no se da cuenta que hay que también dar espacio a nuevas experiencias, nuevas emociones que va justo ayudando a la persona a crecer. Y al final de la película muestran que las nuevas core memories, memorias principales que definen, por así decirlo, a la persona, tienen colores de todos tipos. Un poquito de miedo, un poquito de ira, un poquito de alegría, porque justo no tenemos solo una emoción en nuestra vida, pues justo las memorias más como cañones de nuestras vidas, hay tristeza, hay alegría, hay miedo, y eso es lo que también forja, como tú dijiste, Gus, la persona. O claro. Su carácter. Y bueno, también, la película muestra una experiencia concreta, ¿no? En este caso, la experiencia de una niña que crece con esas quizá emociones primarias de alegría, de una vida muy hermosa y que luego se va complicando, ¿no? Right. Pero no es la única experiencia, porque puede pasar al revés, ¿no? ¿Cuántas experiencias de gente que crece como con esos core emociones, pero que son todo lo contrario, ¿no? Piensa en un niño abandonado, alguien que haya sufrido un abuso desde niño, tantas cosas terribles, y que tú dices, bueno, entonces estoy llamado a vivir miserable para el resto de mi vida porque en mis memorias encuentro muchas de estas cosas dolorosas. Y el punto es precisamente que a lo largo de tu vida, pues vas teniendo experiencias de mucho tipo, ¿no? Claro. Y todas estas emociones también están llamadas a sanar experiencias pasadas, ¿no? Totalmente. Así como experiencias dolorosas pueden poner en riesgo las experiencias de alegría, etcétera, también al revés puede ser, ¿no? Right. Entonces,
Justo pues, para dar recalcar la importancia de las emociones y cómo puedes ir, que vamos a ver ahorita, el mismo mecanismo emotivo y al final vamos a como contestar esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago con mis emociones, no? Vamos rápido a ver un poquito el mecanismo, o sea, cómo surgen, cómo llegan, qué pasa. Digamos que hay 4 pasos. Claro, ya me 4 pasos, por así decir, que Sí. componen el mecanismo de las emociones. Exacto, sí. ¿No? Y vamos a explicar cada uno así un poco brevemente, ¿no? Es la ocasión, Ujú. la disposición, la causa y los efectos. Right. ¿Por qué decimos esto que a lo mejor suena como complicado y muy teórico? Porque lo que queremos responder es, uno, establecer que las emociones y los sentimientos son buenos, Right. o pueden ser malos, es decir, son neutros en realidad, ¿no? Pero Ujú. queremos que sean buenos porque queremos una vida llena de emociones, Ujú. ¿no? Bien vividas. Sí. Pero entonces vamos a ver, gracias a este mecanismo, cuándo las emociones pueden servirme Right. para crecer y ser mejor y cuándo las emociones pueden afectarme, Right. ¿no? Entonces la ocasión, para ir a la primer punto, por así decir, es un suceso cualquiera, ¿no? Un evento, ¿no? El partido de fútbol. Eso puede provocar una emoción, ¿no? Eso quiere decir que, eso lo sabemos, ¿no? Cualquier cosa, ahorita o sea, siempre estás haciendo algo y eso te va a provocar algo, una emoción, ¿no? Porque estamos justo pasivos y nuestro cuerpo está reaccionando a lo que nosotros vemos y tocamos. La vida está llena de cosas que nos perturban, que nos hacen felices y a veces nos sacan de onda. Los mismos recuerdos o una imaginación fantástica nos pueden cambiar el estado de ánimo en un par de segundos, ¿sabes? Exacto. Entonces, la ocasión es simplemente el hecho. El evento. Y eso pasa todo el tiempo. Claro. Segundo, la disposición, Ujú. ¿no? Este es el estado de ánimo que tú tienes, influye sobre las emociones, Claro. ¿no? A veces te levantas de malas, ¿no? Como yo casi todas las mañanas hasta que me tomo mi café, Exacto. ¿no? Y esta disposición puede hacerme que yo viva un evento con una emoción particular, ¿no? Ujú. No es lo mismo que Kenny venga antes de mi café a decirme un chiste o una tontería, Sí. porque sabe Sí, yo sé ya. que no es Ya aprendí. el momento. Porque estoy predispuesto a experimentar una emoción de cierto tipo. Claro que sí. Entonces, la disposición importa mucho. Por eso a veces, sobre todo en el mundo de los adolescentes, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con los adolescentes, que muchos dicen, es que no los entiendo, es que las emociones arriba, abajo y tal. Ajá. Muchas veces es por cierta disposición, ¿no? Sí. Seguramente te ha pasado, si eres papá, si eres mamá, o incluso si eres un amigo, que a veces le dices una cosa que le has dicho a lo mejor 10 veces Ujú. a tu hija. Sí. ¿No? Pero ese día que se lo dices en la comida, explota. Sí. Y explota de ira y te grita y se va a su cuarto y se encierra. Y dices, pero si esto yo se lo he dicho 10 veces. Sí. Puede ser que ese día en la mañana en el colegio su novio la cortó. Exacto. Entonces la disposición Ujú. influye en la emoción. No estaba lista. Tercero, La causa es el modo en que el sujeto relaciona el objeto presentado con la propia felicidad. ¿Okay? Vamos a ver, nosotros tenemos fines en nuestros goals, ¿no? Metas en nuestra vida, y podemos ver, a lo mejor, no sé, estoy yendo a clase y voy tarde. Y ese hermano me empieza a hablar, y dice, ya, o sea, cállate porque voy tarde, no quiero meterme contigo, ¿no? Para mí ahorita es un obstáculo, ¿no? Es algo que me está impidiendo llegar a clase y me van a dar 0 si no llego a clase o al examen de hebreo, ¿no? Entonces podemos ver cosas, obviamente, según nuestra actitud, cómo estamos dispuestos y obviamente cuáles son nuestras metas. Y relacionamos mucho a esa meta final, que es la felicidad, nuestro happiness. Entonces, 2 personas pueden ver el mismo objeto de maneras distintas, ¿no? sí, es como, por ejemplo, la familia, porque es lo más fácil, ¿no? Es como, otra vez, tu hija, ¿no? Y a lo mejor tú organizas unas super vacaciones a la playa este fin de semana, Ujú. sabes que a ella le encanta, Sí. normalmente ir a la playa, pero resulta que ese sábado es la fiesta del niño que le gusta. ¿No? Entonces, las vacaciones es la causa que impide Ujú. lo que ella busca como su propio bien, Claro. que es asistir a la fiesta del niño que le gusta. Ujú. Entonces, de repente, ese evento
que ordinariamente hubiera sido bueno porque a él le gusta ir de vacaciones con su familia, de repente ahora es un obstáculo. Y entonces va a generar ciertas emociones también. Porque es un obstáculo para mi felicidad. Mucha rabia y tristeza. Y a lo mejor en el hermano, ese mismo evento genera alegría. Claro. ¿Por qué? Porque pues va a ir y él no tiene una fiesta. Playita, sí. ¿No? Entonces, esa es la causa. ¿Está de acuerdo a mi fin? Es decir, lo que yo creo que es mi felicidad, o lo obstaculiza. Right. Y ahora vamos a también ver los efectos, que como sería, las emociones llegan al hipotálamo, a ciertas regiones del cerebro, ¿no? Y esto por medio del sistema nervioso autónomo pone en tensión pues, todo el organismo. Lo que vamos a ver ahorita, la reacción del cuerpo mismo, del mismo cuerpo, que sentimos cuando se nos estremece el estómago antes del examen de hebreo, o dale justo con el examen de hebreo. Perdón, ya no voy a mentir. Shalom. Shalom. Paz. Paz. Paz en hebreo. Israel. Shalom. No, o antes de la niña, todo nerviosa antes de ir a la fiesta con el niño que le gusta, vamos a ver, está todo nerviosa y le sudan las manos, está, ¿no? Tensa. Es como la reacción, exacto. Y aquí Exacto. hay 3 tipos de reacciones Right. que producen las emociones, ¿no? Existen las reacciones viscerales, Right. las reacciones musculares y las reacciones expresivas. Right. Todos hemos experimentado, alguna de estas, o todas. Ahorita, en ese mismo momento. podcast habrá sentido uno de estos. Entonces, las reacciones viscerales, por ejemplo, tocan el sistema respiratorio, ¿no? Cuando ves pasar a la niña que te encanta en sexto de primaria o primero de secundaria. Señorita. Y de repente sientes que se te corta la respiración, Sí, ¿no? O sea, literal. Claro. ¿Cuántas veces no usamos este lenguaje poético? Pero es parte de esta emoción, ¿no? Sientes que se te va la respiración, ¿no? O en el sistema circulatorio. Cuando llega el examen de hebreo, otra vez. O el que tengas tú en este semestre, sí. Y el corazón empieza a palpitar rapidísimo. Claro. Sí. O antes de un partido. O antes de un partido, sí. O sea, el corazón, ¿no? Sí. O incluso cuando te pones rojo de la cara. Claro, sí. Esta también es una reacción del sistema circulatorio. ¿No? Sí. Cuando te dicen algo que te da vergüenza, sí. Y se te pone roja la cara. ¿Por qué? Porque es una reacción somática ante una emoción de vergüenza, sí. Producida por el sistema circulatorio. O sea, literalmente el corazón está calentando el cuerpo para meterse en acción. Exacto. Del sistema digestivo también, ¿no? Por ejemplo, pues también cuando... ¿Has escuchado el hangry en inglés? Cuando estás hangry porque estás hungry. Enojado. You're hangry. You're hangry. You're hangry. Exacto. O sea, el enojo que sientes porque tienes hambre, ¿no? Exactamente, ¿no? O las ganas de vomitar ante sí. Por ejemplo, cuando hablas en público, sí, y se te revuelve el estómago, es una emoción también, ¿no? Sí. De miedo. Y genera también, pues, esta reacción visceral, ¿no? Sí. Y también dentro de las reacciones viscerales, pues, está el aspecto hormonal, que quizás es el más común, ¿no? Right. Por ejemplo, las glándulas lacrimales. ¿Por qué lloras? Right. ¿No? ¿Por qué lloras ante una emoción? Claro. Pues porque el cuerpo, somos una unidad otra vez, una unidad sustancial de cuerpo y alma. Right. Los sentimientos y las emociones no son indiferentes al cuerpo, el cuerpo expresa. Entonces, y muchas veces escuchamos, ¿no? No llores. No, llora. Claro. ¿No? Vamos a hablar ahorita ya para concluir cómo vivir la emoción adecuada que responda al contexto y a la realidad adecuada es lo maduro, ¿no? Sí. Contrario a lo que muchos pensarían. O lo más humano. Lo más humano. Exacto. Es decir, ante la pérdida de un ser querido, llora. Claro. ¿No? Tienes derecho a llorar. Right. Luego están las reacciones musculares, ¿no? También. Que es, antes de una carrera, estás nervioso. nervioso. Sí. No te responde el cuerpo. Claro, también. Ante ciertas emociones, a lo mejor cuando el miedo, cuando sale un perro y te paralizas, Sí. y no sabes qué hacer, ¿no? Sí. ¿Has visto a esos animales que le espantas al animal y como queda paralizado y que se cae? Sí. No me acuerdo cómo se llaman, pero Yo tengo una historia. es muy chistoso. Un amigo tenía unos perros chihuahueños, Así. chiquitillos, Sí. que cuando los asustabas se empiezaban, ¿no? ¿Así? Como se morían por como 15 minutos, o sea, se caían, ¿no? Entonces, cuando iba a su casa los perros tenían una pechera, ¿no? Y tenía resortes de estos de los que como que amarran cosas en las camionetas, ¿no? Ya. Entonces les ponía la pechera, les ponía el resorte y los aventaba del techo. No puede ser. Como bungee jump al perro. Entonces cuando caía, Brother. los chihuahueños se empiezaban.
y luego lo escondía abajo de la cama. ¡No puede ser! Para que no lo viera. Y ya ¿Cómo no he escuchado esa historia antes? y como 15 minutos después el perro salía. Y es curioso porque los perros tienen memoria. Cuando yo llegaba a su casa, iba corriendo. se escondía de mí para que no le hiciera claro. punchy jump. Oiga, la gente de derechos de animales, ningún perro salió lastimado de ese. No, están vivos y todo. Pero- Yo estaba en la primaria cuando hacía eso. Bien chistoso. A veces una contracción muscular, por ejemplo. Por así decirlo. Por una emoción Digo, de para- miedo. Para dar un ejemplo. Pero no nos pasa también Ahí está, a nosotros, ¿no? Y por último, las reacciones expresivas también, ¿no? La mímica corporal. Claro, Esa sonrisilla que se te escapa claro. cuando ves algo que te gusta, Ujú. ¿no? O esa cara de asco cuando Sí, ves algo que no te gusta. Como el brócoli o o el brócoli o o el una pescado. comida que no te gusta. exacto, sí. El anís. La anís, sí, sí. Bueno, entonces, todo esto simplemente para decir lo impresionante de cómo estamos hechos, Ujú. que de esta unidad que el cuerpo responde a Claro. las emociones, ¿no? Totalmente. Y tiene una manifestación. Ujú. Y la pregunta del millón, ¿no? $2 million. ¿Qué Yo hacemos Gustavo Godínez. o qué hago con mis emociones? ¿Qué hacemos? Si hemos dicho que no son ni buenas ni malas, Ujú. pero pueden ser buenas o malas, Right. ¿qué hago con ellas? ¿Cómo Totalmente. puedo vivir mis emociones de una manera madura? Como hemos visto antes, cuando vimos el mecanismo, ¿no? La ocasión, la disposición, la causa, la actitud, los efectos, no hay que controlar los síntomas, ¿no? Que estoy ya enojado o que me siento triste, que estoy mega alegre. Hay que controlar las causas, ¿no? Es como suena, sí, es como la ley de las emociones o de qué hacer con mis emociones. Porque a veces es saber controlar las causas o cosas que producen las emociones, ¿no? Si yo sé que a mi hija diciéndole, no sé, una cosa en la mesa, le va a hacer enojar, pues voy a encontrar otro modo de decírselo, o no decirlo, ¿sabes? Ujú. Y saber como un ejemplo, por así decir, ¿no? Sí, y aquí una llamada de invitación también. O sea, un trabajo doble que tenemos que hacer, ¿no? Por un lado, estamos llamados a conocer este sistema de causas en las otras personas, como dices tú. Empatía. Empatía. Ujú. O sea, yo sé que la otra persona está predispuesta para ciertas cosas, entonces no voy a decir este comentario ahora. Right. Pero también estás llamado a conocerte a ti mismo. Totalmente, ¿no? sí. Para que no llegue, o sea, si tú ya sabes que ciertas cosas te llevan a la ira Ujú, y a una manifestación agresiva, ujú. pues Te toca trabajarlo tantito, te toca ¿no? trabajar las causas. Ajá, sí. No es tanto la manifestación, porque cuando llega la manifestación ya no puedes hacer nada. It's too late. Ya, It's too late to apologize. como dice la canción, it's too late to apologize. Entonces trabajar las causas, conocerte, Ujú, para poner los medios antes ujú. de que la emoción llegue, ¿no? Sí, exacto. Y luego también aprovechar las emociones buenas. Totalmente. Porque siempre hablamos de lo que no tienes que hacer, ¿no? Ah, Evita esto, evita lo otro y tal. Pero también estamos llamados a potenciar sí, las emociones buenas, ¿no? sí, vivirlas a fondo. Vivirlas a fondo. O sea, a veces, por ejemplo, la ira. Estoy seguro que todos los que escuchan consideran la ira como algo siempre malo. Ujú, Y la ira, como cualquier emoción o sentimiento, es neutro, ¿no? ujú. De hecho, la ira puede llevarte a actuar con justicia y puede fomentar la virtud en tu vida, ¿no? Ujú. Pensemos en Jesús. Right. En Jesús cuando voltea las mesas del Ujú. templo, ¿no? Sí. Una emoción de ira bien integrada en la persona lo lleva a actuar con justicia. Ujú. Cuando ves que a alguien le roban la cartera enfrente de ti y se genera una emoción de ira y te lleva a actuar como el héroe. Claro, y a veces se te mete esas ideas de la cultura que, por ejemplo, en inglés decimos a veces como de broma, real men don't cry, ¿no? Los hombres verdaderos También. no lloran, ¿no? Sé fuerte, no hacerte vulnerable. Yo me acuerdo cuando murió un padre de mi comunidad, cuando estaba en México, yo había tenido muchas experiencias positivas, un squash con él, y me acuerdo cuando llegué a su ataúd, ahí en la capilla de la Náhuac, o sea, solté a llorar, o sea, no esperaba esto, pero la verdad, y yo viví ese momento como de luto y de como conexión espiritual con él y con mi comunidad, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Está muy bien. Y está muy bien. Yo tengo un recuerdo que, por cierto, marcó mi experiencia de la vida legionaria con esta experiencia, ¿no? Entonces es excelente y yo creo que los santos
son los que mejor entendieron eso, ¿no? Y son los- Filippo Neri era un cómico de Roma, ¿no? Paradiso. O San Francisco de Asís, ¿no? Un hombre más emotivo que San Francisco de Asís, ¿no? Exactamente, los santos son los que llevaron las emociones a sus límites, Ujú. que vivieron una vida profundamente emotiva, ¿no? Pues porque sus emociones creo que también Dios nos dio todo, nuestra sensibilidad también para tocarle, para tocar, para ver Él en el atardecer, en un hermano pobre, en todo, Incluso en el dolor. en el dolor. Dice, una de las frases que a mí más me impacta quizá del Evangelio es cuando dice, y Jesús lloró, ¿no? Claro. Ante la muerte de su amigo, Ujú. Lázaro. Sí. Y Jesús lloró y me lo imagino llorando, ¿no? Haciendo duelo ante esta situación Sí. de tristeza, Ujú. con una emoción que genera una reacción real de lágrimas, ¿no? Entonces, esta es la invitación, vivir nuestras emociones encausadas según la razón, Claro. ¿no? Y aquí es donde unimos por fin todos estos aspectos del hombre, ¿no? Ujú. La razón y la voluntad que nos dicen cuál es el bien y por tanto todas las emociones y el mundo afectivo entra dentro de esta finalidad, Sí. que es mi bien mayor. Exacto. Y vamos a ver en el siguiente episodio algo muy importante con el carácter y el temperamento que vamos forjando durante nuestra vida para cerrar el ciclo, integrar a la persona y ojalá hemos podido ofrecerles unas pautas, unas ideas para igual ver cómo tú puedes ir integrando tu misma vida, ¿no? Tus memorias, tu intelecto, tu voluntad, hacia ese bien mayor de tu vida, sobre esa gran meta de la felicidad aquí en la tierra y obviamente en el cielo. Así que, subscribe to the YouTube channel. Vamos, Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos. perdón. Y pues sí, ahí tienen las cuentas. Vamos. Suscríbanse y mándenos también sus comentarios, dudas, preguntas, que estamos para ustedes. Y estamos encomendándoles mucho en oración, siempre, y gracias. Un saludo desde Roma. Arrivederci e grazie. Chao.